Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la elipse, una de las curvas cónicas. Vamos a definirla y vamos a hablar de sus elementos principales: circunferencia focal, recta tangente, circunferencia principal. Vamos a hablar de las propiedades de todos estos elementos y vamos a dibujar un esquema que va a resultar muy útil y nos va a ayudar a resolver casi todos los ejercicios de elipses. La elipse es una curva plana, lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancia respecto a otros dos puntos fijos llamados focos es constante siempre e igual a 2a, igual al eje mayor. Ahí tenéis ese punto P genérico de la elipse, su distancia respecto a F más su distancia respecto a F', esos segmentos D y E, es igual a 2a. Como veis, A es la mitad de un eje mayor. Esta es la condición fundamental de la elipse, por la cual se define. A continuación, si prolongamos el segmento F'P y tomamos la distancia de P a F y la ponemos sobre la prolongación de ese segmento, obtendremos un punto que llamamos F''. Llamamos circunferencia focal de la elipse a la circunferencia con centro en uno de los focos y radio 2a, es decir, radio el eje mayor. Pasará, como veis, por el punto hallado anteriormente, F'P'. Esta circunferencia es una circunferencia muy importante en la elipse y la vamos a utilizar en casi todos los ejercicios de tangencias. Para terminar este esquema, uniendo F y F'P', obtenemos un segmento cuya mediatriz es la recta tangente a la elipse en el punto P, tal y como veis en la pantalla. Para terminar, vamos a hablar de la circunferencia principal. En este caso hemos dibujado media, esa roja que veis en pantalla, que como veis tiene centro en el centro de la elipse y su diámetro es el eje mayor AB. Pues bien, una de las propiedades importantes de esta circunferencia principal es que va a pasar, como veis, por los puntos medios de F y F'P' en todos los casos de la elipse, es decir, para todas sus rectas tangentes va a pasar por los puntos medios de estos segmentos, es decir, donde estos segmentos se cortan perpendicularmente con las rectas tangentes. Pues bien, estos elementos de los cuales hemos hablado conforman un esquema que es altamente recomendable tenerlo siempre presente a la hora de resolver cualquier ejercicio de elipses, especialmente los que se refieren a rectas tangentes. Espero que os haya resultado útil, que lo hayáis entendido bien y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hola. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio muy sencillito. Realmente, más que un ejercicio, es el comienzo de muchos de los ejercicios sobre elipses, en los que os van a dar los ejes y en primer lugar vais a tener que hallar los focos. Lo vamos a hacer a partir de la definición, que como recordamos la elipse es una curva plana, lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancia respecto a otros dos, que son los focos, es siempre constante y va a ser igual al eje mayor. En este caso se llama 2a. Si 2a es el eje mayor, a va a ser medio eje mayor. Ahí lo veis señalado en rojo. Esa va a ser la distancia a la cual están los focos de los extremos de los ejes menores. Es decir, cogemos esa distancia con el compás, medio eje mayor, y con centro en uno de los extremos del eje menor, vamos a dibujar, como veis, un arco con ese radio que va a cortar al eje mayor en dos puntos. Pues bien, esos dos puntos van a ser los focos de la elipse, F y F'. De esta manera, los extremos C y D van a estar a una distancia A tanto de F como de F', y así van a cumplir con la definición de la elipse. Pues bien, esto es todo. Espero que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, que suele ser comienzo de muchos ejercicios de elipses. Me dan el eje mayor, AB, y me dan los focos, F y F'. Y lo primero que tengo que dibujar es el eje menor. Pues bien, para ello vamos a comenzar dibujando la mediatriz de ese eje mayor AB. En esa mediatriz va a estar situado el eje menor, con un radio cualquiera, siempre que sea mayor a la mitad del eje mayor, y centros en los extremos de dicho eje, vamos a dibujar dos arcos. Ahí veis el primero con centro en A y con el mismo radio y centro en B,
Dibujamos un segundo arco. Estos dos arcos se cortan en dos puntos por los que va a pasar la mediatriz buscada. La dibujamos. Bien, esa mediatriz corta el eje mayor en el que va a ser el centro de la elipse, el punto O. A continuación, con el compás tomamos la distancia AO, es decir, medio eje mayor, y con ese radio y centro en uno de los focos, como veis en este caso en el foco F, vamos a dibujar un arco que va a cortar a la mediatriz dibujada anteriormente en los que van a ser los dos extremos del eje menor. Ahí lo tenéis, CD. Ahí tendríamos el ejercicio terminado, el eje menor de la elipse. Espero que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola, en este vídeo vamos a aprender a dibujar una elipse dados sus dos ejes. Como veis, el eje mayor AB y el eje menor CD. El primer paso va a ser hallar sus focos. Tomamos, como veis con el compás, medio eje mayor desde O hasta B y con centro en C, vamos a marcar con ese radio, con el radio de OB, vamos a marcar los dos focos. Esos dos puntos de corte de ese arco con el eje mayor van a ser F y F'. A continuación, tenemos que saber que la elipse es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancia respecto a los focos es igual al eje mayor. Pues vamos a elegir puntos entre F y O y esos puntos van a servir para dividir el eje mayor. Es decir, por ejemplo, marcamos ese punto 1, vamos a dividir el eje mayor en la distancia A1, que la vamos a poner en uno de sus focos, y la distancia 1B, que la vamos a poner en el otro. De esa manera, con cada uno de los puntos que marquemos en ese trozo entre F y O, vamos a hallar 4 puntos de la elipse. Ahí, como veis, con la distancia A1, dibujamos dos arcos con centro en F. Más o menos donde intuimos que van a coincidir los puntos de la elipse. Y con el mismo radio y centro en F' dibujamos otros dos arcos. Como os digo, intuyendo más o menos por dónde va a estar el eje de la elipse, que es fácil de intuir viendo dónde están los ejes. A continuación, con la otra distancia, es decir, de 1 hasta B, vamos a dibujar otros 4 arcos con centros en F y F', que van a cortar a los anteriores. Como veis, con centro en F, ahí tendríamos el primero de los puntos de la elipse, ahí tenemos el segundo, y con centro en F' lo mismo. Los puntos que marcamos, como ese punto 1, lo podemos hacer todos a la misma distancia o a la distancia que queráis, no tiene ninguna importancia. Esos 4 puntos serían los 4 primeros puntos que, aparte de los extremos de los ejes, tendríamos de la elipse. Como se refieren a la división número 1, lo llamamos 1A, 1B, 1C y 1D. Hallamos, como veis, otro punto, el punto 2, más cerca del foco F, y dibujamos con ese radio, con el radio A2, dos arcos con centro en F y otros dos arcos con centro en F'. A continuación, con radio 2B, otros dos arcos con centro en F y otros dos arcos con centro en F'. Repetimos esta operación tantas veces como queráis, hallando más puntos. Como veis, vamos eligiendo puntos más juntos según nos vamos acercando a F, ya que en esta parte de la curva, al tener más curvatura, necesitamos más precisión. El punto 3, con radio A3, dibujamos esos 4 arcos con centros F y F' y con radio 3B y centros, los centros siempre F y F'. Como veis, hallamos otros 4 puntos más. Ahí tendríamos 3A, 3B, 3C y 3D. Y vamos a hallar uno más, ya cercano al foco F, el punto 4, para precisar un poco más en esa zona donde la curva, digamos que tiene más curvatura, porque se acerca al eje mayor. Radio 4B, centro en F,
otros 2 arcos para obtener esos 2 últimos puntos y centro en F', 2 arcos más y ya tendríamos pues 4 por 4, 16, más los 4 de los ejes, 20 puntos en la curva, que es más que suficiente. A continuación, o bien con la ayuda de plantillas de curvas, como esas que veis en pantalla, o bien a mano alzada, siendo muy cuidadosos, ya pasamos a dibujar la curva uniendo esos puntos que hemos hallado. Y ahí tendríamos la elipse, dados sus ejes, mediante el método por puntos, que no es ni más ni menos que aplicar la definición. Pues nada, esto es todo, espero que os haya resultado útil el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! Vamos a dibujar la elipse, dados sus ejes, a partir de circunferencias afines. Estas dos circunferencias afines que vamos a dibujar van a tener como centro el centro de la elipse, punto O. Y como diámetros, la grande va a tener como diámetro el eje mayor y la pequeña como diámetro el eje menor. Vamos con la primera, la grande, centro en O y diámetro AB. Dibujamos esa circunferencia. A continuación, con ese mismo centro, y en este caso, el diámetro va a ser el eje CD. Segunda circunferencia. Ya tenemos las dos circunferencias afines. El siguiente paso va a ser dibujar un diámetro, podríamos llamar diámetro, o una recta que pase por el centro de la elipse, por el centro de las circunferencias afines, por el punto O. Nosotros la vamos a dibujar con un ángulo de 30 grados respecto al vertical. Vosotros en casa podéis dibujar una cualquiera. Si no tuvierais una herramienta para medir ángulos, dibujamos ese diámetro o esa recta que pasa por O, que va a cortar en la parte superior a las dos circunferencias afines en dos puntos, M y N. Bien, por el punto M, punto de corte de la recta con la circunferencia pequeña, vamos a dibujar una recta paralela al eje mayor. En este caso, una horizontal, ya que el eje mayor es horizontal. Y pasando por N, vamos a dibujar una recta paralela al eje menor CD, que en este caso es vertical, luego esa recta también va a ser vertical. Estas rectas que salen de M y de N se cortan en un punto que va a ser punto de la elipse que buscamos, lo llamamos P1. Bien, pues esta operación se va a ir repitiendo tantas veces como queramos y nos va a ir dando diferentes puntos de la elipse que buscamos. Este mismo diámetro corta también a las dos circunferencias en dos puntos en la parte inferior, en el punto de corte con la circunferencia grande vertical y en el punto de corte con la circunferencia pequeña horizontal, y me va a dar P sub 2. Cuantos más diámetros dibuje, más definición tendrá la elipse que busco. En este caso, en el vídeo que estamos haciendo, vamos a dibujar diámetros cada 30 grados, de tal manera que va a haber 8 en total. Ahí vamos con el segundo. Ahí tenéis el tercero. Y vamos a dibujar por último el cuarto. Va a haber 4 diámetros en total que me van a generar 8 puntos de la elipse, que sumados a los 4 de los extremos de los ejes voy a obtener
12 puntos de la elipse. Cada uno de estos diámetros me van a generar 2 puntos, uno por la parte de arriba y otro por la parte de abajo. Recordamos que en el punto de corte con la circunferencia pequeña siempre horizontal y en el punto de corte con la circunferencia grande siempre vertical. Y donde se corten, punto de la elipse. Ahí tenéis P3, P4, como veis, este ejercicio es muy sencillo. Es muy importante hacer hincapié en el tema de las paralelas y las perpendiculares. Intentar ser precisos en esto para que no se nos deforme la elipse que buscamos. Nosotros, con el software con el que realizamos estos vídeos, realizamos estas paralelas con esta escuadra con transportador incorporado. Vosotros en casa, si no tenéis esta herramienta, debéis usar escuadra y cartabón. Ahí tendríamos el séptimo punto, P7, y ya solo nos queda el último, horizontal, desde el punto de corte con la circunferencia pequeña, y vertical, desde el punto de corte con la circunferencia grande. Ahí estaría P8. Ya solo nos queda dibujar la elipse. La elipse es una curva que se define por puntos, es decir, no tiene tramos de arcos de circunferencia. La debéis dibujar o bien con una plantilla de curvas o flexómetro o bien a mano alzada. Ahí tenéis la elipse dados sus ejes a partir de sus circunferencias afines. Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar la recta tangente a una elipse en un punto P de la misma. Como veis, tenemos una elipse definida por su eje mayor y sus dos focos, y me dan también el punto P, que es un punto de la elipse. Bien, para resolver el ejercicio comenzamos uniendo, como veis, F con P y prolongando esa recta. A continuación vamos a unir el otro foco con el punto P, F' con P. A continuación, con la ayuda del compás, vamos a hacer centro en P, ajustamos el radio a PF' y vamos a transportar ese segmento PF' sobre la prolongación de la recta FP. Tal y como veis en la pantalla, dibujamos ese arco obteniendo un punto que llamamos con la letra F'. A continuación, con centro en F y radio hasta F', vamos a dibujar la circunferencia focal. No sería estrictamente necesario dibujar esta circunferencia, pero es una circunferencia muy importante y la vamos a dejar dibujada. La llamamos CF. A continuación vamos a unir F' con F'. Pues bien, la recta perpendicular a este segmento que pasa por el punto P va a ser la recta tangente que buscamos. Aparte de ser perpendicular, va a coincidir con la mediatriz. Ya con una línea más gruesa dibujamos esta perpendicular y ahí tenéis la recta tangente a una elipse en un punto P de la misma. Como veis, ha sido un ejercicio muy sencillo, espero que lo hayáis entendido bien y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar las rectas tangentes a una elipse pasando por un punto exterior P.
Ahí veis, me dan la elipse, me la definen con el eje mayor A' y sus dos focos F y F', y me piden las rectas tangentes pasando por el punto dado P. Pues bien, en primer lugar vamos a dibujar la circunferencia focal. Con la ayuda del compás ajustamos el radio al eje mayor, es decir, 2A, desde A a A'. Y con ese radio y centro uno de los focos, en este caso F, vamos a dibujar el arco de circunferencia que veis. Esa es la circunferencia focal. La llamamos, como veis, con las letras CF. A continuación, vamos a hallar los simétricos de los focos respecto a las rectas tangentes. Con centro en P y radio PF', vamos a dibujar la circunferencia que veis, que corta a la circunferencia focal en los puntos que van a ser los puntos simétricos del foco F' respecto a las dos rectas tangentes que buscamos. Lo llamamos F'1 y F'2. Si estos puntos son simétricos respecto a las rectas tangentes, eso significa que las rectas tangentes van a ser las mediatrices de dichos puntos. Si unimos F' con F' y dibujamos posteriormente la perpendicular a este segmento pasando por el punto dado, vamos a obtener la primera de las dos rectas tangentes que buscamos. Ahí la veis con una línea más gruesa, la llamamos T1 y marcamos la perpendicularidad. Hacemos lo mismo, F' la unimos con F'2 y perpendicular a este segmento desde el punto P voy a obtener la segunda recta tangente buscada. La marcamos también con una línea más gruesa y la llamamos, como veis, T2. Ya solo me queda hallar los puntos de tangencia de esas rectas uniendo F con F'1, donde este segmento corta a T1, voy a obtener el primero de los puntos de tangencia. Como veis, marcamos con la letra P. Repetimos la operación, unimos F con F'2 y donde este segmento corte a T2, ahí va a estar el punto de tangencia sobre la segunda recta. Lo llamamos también con la letra T. Pues bien, ahí veis el ejercicio terminado. Hallar las rectas tangentes a una elipse desde un punto exterior P. Espero que lo hayáis entendido bien, os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar las rectas tangentes a una elipse paralelas a una dirección dada. Ahí veis la elipse definida por su eje mayor, A' y sus dos focos F y F', y la dirección en este caso viene representada por la recta D. Pues bien, el primer paso va a ser dibujar la circunferencia focal de la elipse. Tomamos con el compás el radio del eje mayor, es decir, desde A hasta A', y con este radio y centro en uno de los focos, en este caso en F, vamos a dibujar la circunferencia focal. Recordamos que la circunferencia focal es el lugar geométrico de los simétricos de los focos respecto a las rectas tangentes. Pues bien, esta definición la vamos a utilizar para resolver el ejercicio, ya que si dibujamos una perpendicular a la dirección dada por F', esta recta va a cortar a la circunferencia focal en estos dos simétricos respecto a las rectas tangentes que estamos buscando. Dibujamos, como veis, perpendicular a D pasando por F', y esta recta R corta en esos dos puntos que veis en rojo, que van a ser los simétricos de F' respecto a las dos rectas tangentes buscadas, F'1 y F'2. Las rectas tangentes que buscamos van a ser las mediatrices de los segmentos F'1 por un lado y F'2 por otro. O sea que vamos a hallar esas dos mediatrices con centro en F' y radio más de la mitad del segmento. Vamos a dibujar esos dos arcos que veis. Con este mismo radio y centro en este caso en F'1, vamos a dibujar otros dos arcos
que cortan a los anteriores en 2 puntos por los que va a pasar la recta tangente buscada, es decir, la mediatriz que representa la primera de las 2 rectas tangentes. Ya con una línea más gruesa dibujamos dichas rectas tangentes. Ahí tenemos la primera, T1, y a continuación vamos a hallar la otra mediatriz, la mediatriz de F', F' sub 2. Centro en F', radio más de la mitad y dibujamos como antes. 2 arcos, tal y como veis en pantalla, y con este mismo radio y centro, en este caso F' sub 2, dibujamos otros 2 arcos que cortarán a los anteriores en 2 puntos por los que va a pasar la segunda recta tangente buscada. Con una línea también gruesa dibujamos esta recta tangente ya que soluciona el ejercicio, pero este ejercicio no está terminado, ya que cuando nos piden rectas tangentes debemos hallar también los puntos de tangencia. Como veis, marcamos el paralelismo entre las 2 rectas tangentes y D. A continuación, uniendo F, el otro foco, con F' sub 1, este segmento va a cortar a T sub 1, a la primera recta tangente, en ese punto que va a ser el punto de tangencia. Ahí lo veis. Repetimos la operación con la otra recta tangente, uniendo de nuevo F, en este caso con F' sub 2, que va a cortar a T2 en ese punto que veis rojo, que va a ser el otro punto T de tangencia. Ahora sí que tenemos el ejercicio terminado. Rectas tangentes a una elipse paralelas a una dirección dada. Espero que lo hayáis entendido bien, que os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hola, en este vídeo vamos a realizar un ejercicio de curvas cónicas, en concreto un ejercicio de una elipse en el que, como veis, me dan los focos F y F' y me dan el punto P, que pertenece a la curva. Ahí veríamos la curva, la elipse, correspondiente a estos datos, dibujada, superpuesta, como veis, en rojo. Para resolver este ejercicio vamos a coger conceptos de la circunferencia focal. Recordamos que la circunferencia focal, ese tramo que veis de curva CF, es una circunferencia que tiene como centro uno de los focos, en este caso el foco F, y como radio el eje mayor, es decir, también llamado 2A. Si prolongamos FP hasta que corte a la circunferencia focal, vamos a obtener un punto que se llama F''. Este punto es el simétrico del foco F' respecto a la recta tangente a la curva que pasa por el punto P. De esta manera, si lo que hacemos es transportar la medida PF' a la prolongación de FP, vamos a obtener dicho eje mayor 2A. Una vez que obtenemos el eje mayor, va a ser muy sencillo obtener y situar los 2 ejes, AB y CD. Y por último, como decíamos, nos pedían también la recta tangente a la elipse en dicho punto P, ya es muy sencillo, ya es únicamente dibujar desde P la recta perpendicular a la unión de F' y F'. De esta manera obtendremos la recta tangente. Pues bien, entendiendo este esquema bien, nos vamos a ir al ejercicio a resolverlo. El primer paso va a ser dibujar una semirrecta que nazca en el foco F y pase por el punto P, que como veis prolongamos. A continuación vamos a dibujar el segmento PF', tal y como veis en la pantalla. El siguiente paso va a ser transportar ese segmento, como veis, haciendo centro con el compás en P, tomando como radio PF' y dibujando un arco hacia arriba hasta que corte a la semirrecta en F'. Como hemos dicho antes, F' va a ser igual a 2A, es decir, a la longitud del eje mayor de la elipse. El siguiente paso va a ser hallar el punto medio de F'. Para ello, con el compás haciendo centro en F y un radio mayor a la mitad del segmento, dibujamos 2 arcos
por encima y por debajo del segmento, en este caso de la semirrecta. Y a continuación, con el mismo radio y en este caso centro en el otro extremo, en F', dibujamos otros dos arcos que cortan a los anteriores en dos puntos por donde va a pasar la mediatriz buscada, que la vamos a utilizar para hallar el punto medio. No hace falta que la dibujemos completa, con esos 3 tramos es más que suficiente, ya que únicamente queremos ese punto medio que llamamos con la letra M. Bien, FM en este caso va a ser igual al segmento A, que va a ser igual al semieje mayor, medio eje mayor, que es lo que queríamos hallar. El siguiente paso va a ser dibujar la recta en la que va a estar el eje mayor, es decir, la que pasa por F y F'. Así que dibujamos esa recta y la prolongamos, tal y como veis en la pantalla. A continuación, vamos a hallar la mediatriz de F'. En esa mediatriz va a estar el eje menor. Así que, igual que antes, con un radio mayor a la mitad de F', y centro en F, dibujamos, como veis, dos arcos por encima y por debajo del segmento. Y a continuación, con este mismo radio y centro en el otro extremo, en F', vamos a dibujar otros dos arcos que cortan a los anteriores en dos puntos que van a pertenecer a la mediatriz buscada. Ahí los veis. Una vez obtenidos, los unimos y prolongamos esa recta. Esta recta corta a la anterior en el centro de la elipse que llamamos con la letra O. Como veis, FM, como habíamos dicho antes, era medio eje mayor. Pues bien, con esta apertura de compás y centro en O, vamos a hallar los dos extremos del eje mayor AB. Uno a la izquierda de F y otro a la derecha de F'. De esta manera obtendríamos el eje mayor AB, que mide, como hemos dicho antes, 2A. A continuación, para hallar el eje menor, debemos saber que la distancia desde los extremos del eje menor a los focos es igual a medio eje mayor. Así que tomando este radio y centro en uno de los focos, en este caso en F, dibujamos las partes de arco que cortan a la mediatriz anterior. Esas dos marcas van a ser los dos extremos del eje menor, CD. La distancia FC y FD sería igual, como hemos dicho antes, al semieje mayor A, tal y como veis en rojo. Pues ya tenemos los ejes. Para hallar la recta tangente, unimos F' y F'. Como hemos dicho antes, F' era el simétrico de la recta respecto a la recta tangente de F', así que perpendicular a esta unión desde el punto P, de esa manera voy a obtener la recta tangente a la curva en el punto P. Ahí sí que tendríamos el ejercicio terminado. Como veis, hemos superpuesto la curva en rojo para que veáis que coincide con los datos del ejercicio. Pues nada, esto es todo. Espero que lo hayáis comprendido bien, que os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hola. En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de curvas cónicas, en concreto de una elipse, en el que, como veis, me dan sus dos focos y una de sus rectas tangentes, la recta T. Pues bien, me piden hallar con estos datos los ejes de la elipse. Bien, lo primero que tenemos que saber, bueno, ahí tenemos la elipse en rojo, la curva. Lo primero que tenemos que saber es que la circunferencia focal, que ahí veis un tramo, CF, que veis en pantalla, esa curva es parte de la circunferencia focal. Pues bien, esa circunferencia focal es una circunferencia de radio igual al eje mayor, también llamado 2A, con centro en uno de los focos, en este caso en el foco F.
También la podemos definir como el lugar geométrico de los puntos simétricos de los focos respecto a cada una de las rectas tangentes. Por lo tanto, si esto es así, hallando el simétrico de f' respecto a la recta R, vamos a obtener un punto f' que va a estar situado a una distancia del otro foco, el foco F, igual al eje mayor, es decir, igual a 2A. Una vez que tengamos esta distancia, ya va a ser muy sencillo resolver el ejercicio. Pues bien, con este esquema, con estos datos, teniendo esto claro, nos vamos ya a resolver el ejercicio. El primer paso, por tanto, va a ser hallar el simétrico de f' respecto a la recta tangente, recta T. Así que dibujamos, como veis, una perpendicular a T desde f', y en el punto de intersección con la recta, desde ahí, como veis, transportamos con la ayuda del compás la distancia a f', obteniendo f', el simétrico de f'. El siguiente paso va a ser unir f con f', tal y como veis en la pantalla. Este segmento, como hemos dicho antes, va a ser igual al eje mayor 2A. Ahí lo veis marcado en rojo. A continuación, vamos a hallar el punto medio de ese segmento igual a 2A. Para ello, con un radio mayor a la mitad de dicho segmento y centro en F, dibujamos esos dos arcos que veis. Y a continuación, con ese mismo radio y centro en F', vamos a dibujar otros dos arcos que cortan a los anteriores en dos puntos que van a pertenecer a la mediatriz que vamos a utilizar para hallar el punto medio del segmento. No necesitamos dibujar toda la mediatriz, únicamente esos tres tramos. Como veis, obtenemos ese punto medio que lo llamamos con la letra M y que divide MF, como veis, va a ser la mitad del eje mayor. A continuación, vamos a unir F con F' y lo vamos a prolongar, tal y como veis en la pantalla. En esa recta va a estar el eje mayor. A continuación, vamos a dibujar la mediatriz del segmento que forman los dos focos, F y F'. Para ello, de nuevo, con un radio mayor a la mitad de dicho segmento, dibujamos los dos arcos que veis por encima y por debajo de la recta. A continuación, con centro en F', dibujamos otros dos arcos con este mismo radio, otros dos arcos que cortan a los primeros en dos puntos por donde va a pasar la mediatriz buscada. En este caso sí que la tenemos que dibujar completa, ya que en esta mediatriz va a estar ubicado el eje menor. En el punto de intersección entre las dos va a estar el centro de la elipse, el punto O. A continuación vamos a transportar la mitad del eje mayor a ambos lados del punto O. Tomamos esa mitad del eje mayor, es decir, MF, y con centro en O, lo transportamos tal y como veis en pantalla, a la izquierda de F y a la derecha de F', obteniendo los extremos del eje mayor. Ya tenemos el eje mayor AB. Ahí tenéis 2A, que es lo que mide el eje mayor. A continuación, debemos saber que la distancia de los focos a los extremos del eje menor es igual a la mitad del eje mayor. Es decir, si tomamos esa mitad con el compás, ya la teníamos tomada, y hacemos centro en uno de los focos, por ejemplo en F, dibujando un arco que corta a la mediatriz anterior en los puntos que van a ser los extremos del eje menor. Ni siquiera vamos a dibujar el arco completo, únicamente donde este arco corta a dicho eje menor, a dicha mediatriz. Obtenemos esos dos puntos que van a ser C y D, los extremos del eje menor.
Ahí tendríamos los ejes de la elipse. Por cierto, la unión de F con F' va a cortar a la recta T en el punto P, que va a ser el punto de tangencia de la recta tangente, el punto de contacto de la recta con la elipse. Ahí tendríamos el ejercicio terminado. Como veis, superponemos también la curva en rojo para que veáis cómo coincide con los datos del ejercicio. Pues nada, espero que lo hayáis comprendido bien, que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio de elipses, un ejercicio en el que, como veis, me dan el eje menor de una elipse y me dan un punto de ella. Me piden definir dicha elipse, definirla dibujando su eje mayor y dibujando sus focos. Este ejercicio lo vamos a resolver por afinidad. Vais a ver que de una manera muy sencilla. El primer paso va a ser hallar la mediatriz del eje menor. En esta mediatriz va a estar situado tanto el eje mayor como los focos. Para ello, como veis, con centro en el extremo D y un radio que sea mayor a la mitad de dicho eje menor, dibujamos dos arcos a la derecha y a la izquierda del eje menor. Y con este mismo radio y centro en C, dibujamos otros dos arcos, tal y como veis en la pantalla, que van a cortar a los anteriores en dos puntos por donde va a pasar la mediatriz buscada. Dibujamos el cuarto arco, ahí veis los dos puntos de corte, por ahí va a pasar la mediatriz. La dibujamos y la prolongamos, tal y como veis. Esa mediatriz corta al eje menor en el centro de la elipse. Lo llamamos con la letra O y, como veis, marcamos la perpendicularidad entre mediatriz y eje. A continuación, con centro en O y radio OC, dibujamos una circunferencia que, como veis, va a tener como diámetro el eje menor CD. Dibujamos esa circunferencia. El siguiente paso va a ser dibujar una paralela a la mediatriz, pasando por el punto P hasta cortar a la circunferencia que acabamos de dibujar, y otra perpendicular, es decir, paralela al eje menor, desde P hacia arriba, tal y como veis en la pantalla. La horizontal va a cortar a la circunferencia en un punto que llamamos con la letra X. A continuación, vamos a dibujar una semirrecta saliendo del centro O y que pase por X, y la vamos a prolongar hasta que corte a la vertical que hemos dibujado anteriormente en un punto que veis ahí marcado en rojo, que llamamos con la letra Y. OY va a ser el radio de una circunferencia, como veis, centro en O y radio hasta ahí, vamos a dibujar una circunferencia que va a ser la circunferencia principal de la elipse. Esta circunferencia va a cortar a la mediatriz en los extremos del eje mayor. Ahí tendríamos el eje mayor AB. Una vez que tenemos el eje mayor, con radio el de la circunferencia que acabamos de dibujar, y centro en uno de los extremos del eje menor, en este caso, como veis, el centro va a ser en C, dibujamos un arco que va a cortar al eje mayor, como veis, en dos puntos que van a ser los dos focos de nuestra elipse buscada. Ahí tenéis los focos F y F', y el ejercicio terminado, ya que una vez que tenemos el eje mayor y los focos, tenemos completamente definida la elipse. Pues bien, esto es todo. Espero que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de curvas cónicas, un ejercicio en el que me dan los focos de una elipse y su recta tangente y me piden hallar los ejes de dicha elipse, así como el punto de tangencia en la recta tangente. Este ejercicio pertenece al examen EVAUO Selectividad de la convocatoria julio 2018 en la Comunidad de Madrid y el enunciado dice lo siguiente. Dada una elipse definida por sus focos, F y F' y la tangente T, hallar sus ejes y el punto de tangencia en la recta T. Justificar razonadamente la construcción. Bien, en primer lugar vamos a recordar unas nociones fundamentales sobre la elipse. La elipse es una curva plana, lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancia respecto a otros dos puntos fijos llamados focos es constante siempre e igual a 2a, igual al eje mayor. Ahí tenéis
ese punto P genérico de la elipse, su distancia respecto a F más su distancia respecto a F', esos segmentos D y E, es igual a 2A. Como veis, A es la mitad de un eje mayor. Esta es la condición fundamental de la elipse, por la cual se define. A continuación, si prolongamos el segmento F'P y tomamos la distancia de P a F y la ponemos sobre la prolongación de ese segmento, obtendremos un punto que llamamos F''. Llamamos circunferencia focal de la elipse a la circunferencia con centro en uno de los focos y radio 2A, es decir, radio el eje mayor. Pasará, como veis, por el punto hallado anteriormente, F''. Esta circunferencia es una circunferencia muy importante en la elipse y la vamos a utilizar en casi todos los ejercicios de tangencias. Para terminar este esquema, uniendo F y F'', obtenemos un segmento cuya mediatriz es la recta tangente a la elipse en el punto P, tal y como veis en la pantalla. Pues bien, este esquema es un esquema fundamental en casi todos los ejercicios de curvas cónicas y de tangentes de elipses. Entonces os recomiendo que os hagáis al principio de estos ejercicios siempre este esquemita y lo tengamos siempre presente. Nosotros vamos a colocar, como veis, este esquema arriba a la derecha y vamos a comenzar el ejercicio razonando con el esquema presente. En primer lugar, vamos a hallar el punto F'', el que veis aquí. Como veis, si desde F dibujamos una perpendicular a la recta tangente y cogemos la distancia de F a esa recta tangente y la ponemos otra vez con el compás, obtendremos F''. Vamos a hacerlo. Colocamos esta escuadra con transportador incorporado y pasando por F dibujamos una perpendicular. Ahí la veis. Marcamos, como veis, con el símbolo de perpendicularidad y a continuación vamos a tomar como centro el punto donde la perpendicular corta la tangente y con radio hasta F vamos a poner esa distancia otra vez sobre la perpendicular. Vamos a poner esta distancia que veis aquí. En ese punto de contacto va a estar F''. Ahí lo tenéis. A continuación, con centro en F' y radio hasta F', vamos a dibujar, como veis, la circunferencia focal. Ahí la tenéis. Bien, el siguiente paso va a ser unir los puntos F' con F'. Os recuerdo que este va a ser el radio de la circunferencia focal, luego va a ser el eje mayor 2A. Esta es la medida del eje mayor 2A, ¿vale? Aquí lo tenéis en el esquema y en el ejercicio. Bien, este segmento nos va a servir para hallar, por un lado, el eje mayor y por otro lado, en el punto donde F' corta a la recta tangente, ahí va a estar el punto de tangencia. En este caso lo vamos a llamar, en vez de con la letra P, con la letra T, de tangencia. Ahí lo veis. El siguiente paso va a ser hallar dos mediatrices. Por un lado, la mediatriz del segmento F'. En esa mediatriz va a estar situado el eje menor. A continuación, vamos a hallar dos mediatrices. En primer lugar, la de F y F'. De esta manera, en esa mediatriz va a estar ubicado el eje menor y nos va a ayudar a calcular el centro de la elipse. Por otro lado, vamos a calcular la mediatriz de F', que como hemos dicho antes es 2A, y de esa manera, al hallar la mediatriz, hallaremos la mitad, es decir, A. Esa medida es la que pondremos a derecha e izquierda del centro de la elipse para hallar el eje mayor. Vamos
con la primera mediatriz. La de F, F'. Dibujamos dos arcos con un radio cualquiera siempre que éste sea mayor a la mitad del segmento del cual queremos calcular la mediatriz. Ahí lo veis, el segundo arco, estos dos arcos. El segundo vamos a dibujar solo los tramos donde se cortan con el primero, estos dos puntos de intersección entre esos arcos. Ahí veis la primera mediatriz y con ella el punto de intersección con el eje que me daban va a ser el centro de la elipse que buscamos. Bien, vamos con la segunda mediatriz, la de F', F', para hallar lo que mide medio eje mayor, es decir, A. Ajustamos el compás a una medida cualquiera siempre que sea mayor a la mitad, no demasiado grande para que no se nos salga del dibujo. Por ejemplo, esta de aquí. Dibujamos el primer arco con centro en F' y con el mismo radio y centro en F'. Dibujamos, como veis, el segundo. A continuación unimos los puntos de intersección de estos dos arcos y obtenemos la mediatriz. Ahí la veis. Con esta mediatriz obtenemos el punto medio de este segmento que llamamos, como veis, con la letra M. El siguiente paso va a ser llevarnos medio eje mayor, es decir, por ejemplo, de M a F', lo cogemos con el compás y lo transportamos a ambos lados del centro de la elipse. Para obtener los extremos del eje mayor. Ahí los veis, los puntos que vamos a llamar con las letras A y B. Ahí los tenéis marcados con una línea un poco más gruesa, ya que es una de las soluciones que me piden en el ejercicio. Bien, ya tenemos el punto de tangencia de la recta y tenemos los extremos del eje mayor. También tenemos la dirección en la cual va a estar el eje menor. Tenemos que saber que los extremos del eje menor van a estar a una distancia de cada uno de los focos igual a medio eje mayor, es decir, aprovechando la apertura de compás que tenemos y tomando como centro uno de los dos focos, por ejemplo el que veis, vamos a hallar un arco de circunferencia que va a cortar en la mediatriz de F y F' en dos puntos que vamos a llamar C y D. Ahí los tenéis. Este es el punto C y este es el punto D. Bien, ahí tenéis marcados con una línea más gruesa los puntos soluciones del ejercicio, es decir, los extremos de los ejes de la elipse, así como el punto de tangencia. Vamos a marcar también con una línea más gruesa los propios ejes, el eje AB y el eje CD. Ahí los tenéis. Bueno, ahí tenéis el ejercicio terminado, espero que lo hayáis comprendido bien. Mi consejo es que siempre realicéis este esquema con los elementos básicos de la elipse que os van a ayudar a hallar casi cualquier tipo de ejercicio de tangencias. Y bueno, espero que sigáis preparando selectividad. Mucho ánimo con ello. Un saludo y hasta la próxima. Hola, en este vídeo vamos a realizar un ejercicio de curvas cónicas, de elipses. En este ejercicio me dan una recta tangente a la elipse, uno de sus focos, como veis F', y también me dan las dimensiones del eje mayor y el eje menor. El eje mayor 2A, 16 centímetros, y el eje menor 2B, 12 centímetros. Me piden, con estos datos, definir la elipse, es decir, dibujar los ejes y dibujar el otro foco. Vamos a comenzar dibujando el punto simétrico al foco F', respecto a la recta tangente que me dan. Es decir, me sitúo, como veis, en perpendicular a dicha recta tangente y dibujo una semirrecta saliendo de F'.
En el punto de corte, con la tangente, hago centro con el compás, abro hasta F1 y me llevo ese punto al otro lado de la perpendicular. Ese punto va a ser F', y por ese punto va a pasar la circunferencia focal. A continuación, voy a dibujar un triángulo rectángulo muy importante en las elipses. Este triángulo rectángulo va a tener como catetos el semieje menor, B, y la semidistancia focal, C, y su hipotenusa va a ser el semieje mayor. Como tenemos dos de estos tres datos, podemos hallar el tercero. Vamos a situar el semieje menor B. Como veis, 2B mide 12, o sea que B va a ser 6 centímetros. Con el compás marcamos sobre la vertical, sobre el cateto vertical, transportamos la medida de 6 centímetros. Ya tenemos dos de los vértices del triángulo. A continuación, vamos a ubicar la hipotenusa, que como hemos dicho es el semieje mayor. Como sabemos que el eje mayor mide 16, el semieje va a medir 8. Así que ajustamos esa medida con el compás y dibujamos un arco hasta que corte a la horizontal, en el que va a ser el tercer vértice de ese triángulo rectángulo. Ahí veríais el triángulo rectángulo. Y con él hemos obtenido la semidistancia focal, el cateto C. Como es la mitad de la distancia focal, vamos a transportarlo otra vez más sobre la horizontal para obtener esa distancia focal. Ahí tendríamos otra vez el segmento C. A continuación, vamos a transportar con la ayuda del compás, vamos a ajustar el compás a la medida 2C, tal y como veis en la pantalla. Y con ese radio y centro en F1, vamos a dibujar un arco. En este arco, en algún lugar de este arco, va a estar F2, el otro foco que buscamos de la elipse, ya que la distancia entre los focos es la distancia focal. A continuación, ese foco que estamos buscando está a una distancia 2A de F'. Así que ajustamos con una medida de 16 y con centro en F', dibujamos ese arco que veis que corta al anterior, en el que va a ser el otro foco, F2. Como veis, acotamos los dos arcos que acabamos de dibujar. Ya tenemos el otro foco. A continuación vamos a unir los dos focos y vamos a prolongar esa recta. En esa recta va a estar también el eje mayor. El siguiente paso va a ser hallar la mediatriz de F', F2. Y en esta mediatriz va a estar el eje menor. Para ello, con un radio mayor a la mitad de la distancia focal y con centro en F2, dibujamos esos dos arcos que veis. Y con ese mismo radio y centro en F', vamos a dibujar otros dos arcos que van a cortar a los anteriores en esos dos puntos que veis en pantalla. Por esos dos puntos de intersección va a pasar la mediatriz. El siguiente paso va a ser, como veis, dibujarla. Obtenemos el centro de la elipse, vamos a unir F2 con F', y donde este segmento corte a la recta tangente, ahí va a estar el punto de la elipse, punto de tangencia de esa recta tangente. A continuación, tomamos con el compás la medida del semieje mayor y lo vamos a transportar a ambos lados de la recta que veis, obteniendo los extremos del eje mayor. Como veis, ya lo hacemos con una línea más gruesa, ya que son las líneas finales del ejercicio. Y a continuación, ajustamos el compás a la medida del semieje menor para obtener los extremos de ese eje menor sobre la mediatriz. Lo podíamos haber hecho con la medida, ya que sabemos que va a medir 12, pues en vez de eso lo hemos medido en el triángulo rectángulo, como queráis. Obtenemos el tercero de los extremos de los ejes y el cuarto. Ahí tendríais los dos ejes de la elipse, así como el foco que me faltaba.
Esa sería aproximadamente la elipse dibujada. Pues una vez que tenemos esos datos ya tendríamos definida la elipse y el ejercicio terminado. Así que espero que os haya resultado útil el vídeo y que lo hayáis comprendido bien. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola, en el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio de curvas cónicas, en concreto de una elipse. Me dan el eje AB, me dicen que es el eje de una elipse, me dan un punto P, que me dicen que es un punto de dicha elipse, y me piden la recta tangente a dicha elipse pasando por el punto P. Este ejercicio pertenece al modelo de examen EBAU o selectividad del curso 2018-2019 en la Comunidad de Madrid. Y el enunciado dice lo siguiente: dada la elipse definida por su eje AB y un punto P, determinar la tangente a la elipse en dicho punto y justificar razonadamente la construcción realizada. Bien, lo podríamos resolver por el método tradicional, pero en este caso este ejercicio se puede resolver de una manera muy sencilla mediante afinidad, tomando el eje AB como eje de afinidad y realizando una afinidad de la elipse que me dan a una circunferencia de diámetro AB. Bien, prolongamos, como hemos dicho, el eje AB y ese va a ser el eje E de la afinidad que buscamos. A continuación vamos a dibujar la circunferencia cuyo diámetro es AB. Para dibujar esa circunferencia, lo primero que vamos a hacer es, mediante la mediatriz, hallar el punto medio de dicho eje AB. Ahí estáis viendo cómo hallamos la mediatriz. Dibujamos dos arcos que tengan un radio cualquiera con centros en los extremos del eje, y ese radio cualquiera sí que tiene que ser mayor a la mitad del eje, ya que esos dos arcos se tienen que cortar, como veis, en dos puntos que pertenecen a dicha recta mediatriz. Unimos esos dos puntos y obtenemos lo que buscábamos, que era el punto medio, que lo llamamos con la letra O, ya que va a ser centro de la circunferencia que estamos buscando, que va a ser la circunferencia afín a la elipse definida por el eje AB y el punto P. Ajustamos el compás, centro en O, radio OA. No es necesario dibujar toda la circunferencia, únicamente media. Ahí tenéis esa media circunferencia. Bien, a continuación, para hallar el punto afín en la circunferencia al punto P, vamos a dibujar la dirección de afinidad, que en este caso va a ser perpendicular al eje de afinidad. Ahí lo veis. Donde esta recta, ahí veis, marcamos con el símbolo de perpendicularidad, donde esta recta corta la circunferencia, tenemos el punto afín a P, P'. Bien, a continuación vamos a hallar la recta tangente a la circunferencia pasando por P', que como sabéis va a ser perpendicular al radio por dicho punto P'. Vamos a hallar esta recta tangente, ya que la recta tangente que me piden va a ser la afín a esta tangente. Como veis, perpendicular al radio, pasando por P', ahí tenéis la recta tangente a la circunferencia, la llamamos T'. Esta recta corta al eje en un punto que va a ser doble, ya que va a ser afín de sí mismo, y esta es la clave del ejercicio, ya que la recta tangente que me piden va a pasar por P y va a pasar por F. La recta que me piden, como veis, en una línea más gruesa, pasa por F y por el punto T. Ahí veis las dos rectas tangentes, una a la circunferencia y otra, la definitiva, la solución al ejercicio, la recta T que marcamos como resultado final. Espero que hayáis entendido el ejercicio. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hola. En el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio de curvas cónicas, en concreto de una elipse en la que, como veis, nos dan sus ejes y nos dan una recta y nos piden hallar la intersección entre recta y elipse sin necesidad de dibujar la misma.
Bien, para resolver este ejercicio nos vamos a basar, entre otras cosas, en la circunferencia focal de una elipse. La circunferencia focal, como sabéis, una de sus características es que su radio es el eje mayor, tiene centro en uno de los focos. Si dibujamos una circunferencia con centro en P, un punto de la elipse, y radio PF', va a ser tangente a la circunferencia focal en un punto que, como veis, obtendremos prolongando el segmento FP. Ahí lo tenéis, que sería T1. Bien, pues nuestro objetivo va a ser, para conseguir posteriormente hallar estos puntos P, hallar primero los puntos de tangencia en la circunferencia focal. Esto lo vamos a resolver por potencias, obteniendo, en primer lugar, el centro radical formado por la circunferencia focal por un lado y por otro lado por el haz de circunferencias corradicales que tienen centros en la recta R y que a su vez pasan por F'. También, por supuesto, como consecuencia por su simétrico respecto a esta recta R. Bien, vamos a comenzar el ejercicio. Vamos a comenzar calculando los focos. Recordamos que una elipse es un lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancia respecto a otros dos fijos llamados focos es constante e igual al eje mayor. Por lo tanto, la distancia de los extremos del eje menor respecto a los focos va a ser medio eje mayor. Vamos a ajustar, como veis, medio eje mayor con el compás y con centro en D, extremo inferior del eje menor, vamos a dibujar, como veis, un arco que va a cortar con el eje mayor en dos puntos que van a ser los focos. Los llamamos F y F'. El siguiente paso va a ser dibujar la circunferencia focal, que, como sabéis y hemos dicho antes, su radio es el eje mayor. Lo ajustamos y su centro es uno de los focos. Vamos a utilizar como centro el foco de la izquierda, F. Bien, como veis, la circunferencia focal no va a caber completa. Vamos a dibujar el tramo que nos entra en la pantalla, que va a ser suficiente para resolver el ejercicio. La llamamos con sus iniciales, CF. A continuación, vamos a dibujar el eje radical del haz de circunferencias corradicales que hablábamos anteriormente, ese que tienen centro en R y que pasan por F'. Pues bien, su eje radical va a ser una recta perpendicular a R que pase por F'. Ahí la tenéis, marcamos también con el símbolo de perpendicularidad. Bien, el centro radical que buscamos va a estar en algún punto de este eje radical. A continuación, marcamos un punto cualquiera O' y pasando por O', que pertenece, eso sí, a R, vamos a dibujar una de esas circunferencias del haz que hablábamos previamente, es decir, centro en O', radio O'F', y dibujamos la circunferencia que veis, que va a cortar a la circunferencia focal en dos puntos que, como veis, numeramos 1 y 2, y que me va a generar a su vez otro eje radical. Vamos a dibujar la recta que pasa por 1 y 2, y ahí obtendremos el segundo eje radical que corta con el primer eje radical en el que va a ser el centro radical que buscamos. Muy bien, a continuación vamos a hallar las rectas tangentes desde ese centro radical a la circunferencia focal para hallar los puntos de tangencia que hablábamos al comienzo. Para ello unimos F y el centro radical, como veis. Ese va a ser el primer paso. Estamos haciendo tangentes desde un punto a una circunferencia. A continuación, el siguiente paso va a ser hallar el punto medio de ese segmento que acabamos de dibujar. Para ello utilizamos la mediatriz. Dos arcos con un radio cualquiera, siempre que éste sea mayor a la mitad, y con centros en los extremos del segmento. Ahí tenéis el primer arco con centro en el centro radical y el segundo con centro en F e igual radio, que no hay necesidad de dibujarlo completo. Vamos a dibujar únicamente las partes donde se corta con el primero, ya que únicamente queríamos las intersecciones de estos dos arcos. Ahí veis, se cortan en dos puntos, estos no los vamos a nombrar, y uniendo esos dos puntos
obtenemos la mediatriz, que como veis tampoco dibujamos completa, ya que únicamente necesitamos el punto medio. A continuación, ese punto medio va a ser centro de una circunferencia cuyo diámetro va a ser el segmento F centro radical. Ahí lo veis, dibujamos la circunferencia que va a cortar a la circunferencia focal en los que van a ser los dos puntos de tangencia buscados. Ahí tenéis T1 y T2. Para hallar los puntos de intersección de la recta con la elipse, tenemos que unir los puntos de tangencia con F. Y donde corten a la recta, ahí tenéis el primero, T1 con F, donde corta la recta, obtenemos el primer punto de intersección que llamamos con la letra P. Y donde corte T2, el segmento de unión T2F a la recta R, ahí obtendremos el segundo punto de intersección Q entre recta y elipse. Ahí tenéis el ejercicio terminado, como veis, sin necesidad de dibujar la elipse. Hemos hallado la intersección entre esta y una recta R. Ahí proyectamos también la elipse para que podáis comprobar que efectivamente coinciden estos puntos de intersección con la curva. Espero que os haya resultado útil el ejercicio y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hola, en este vídeo vamos a realizar un ejercicio de curvas cónicas, en concreto de una elipse que, como veis, me dan definida por sus dos ejes, AB y CD. Pues bien, dados estos dos ejes y la elipse, que sería la curva roja que veis en pantalla, me piden hallar el cuadrado inscrito en dicha elipse, que sería ese cuadrado que estáis viendo en pantalla ahora mismo. Bien, ese cuadrado va a tener sus 4 vértices pertenecientes a la elipse. Si dibujamos las dos diagonales de ese cuadrado, tal y como veis en la pantalla, forman 45 grados con cada uno de los ejes. Si nos quedamos únicamente con una de las diagonales y la prolongamos como una recta, tal y como veis en la pantalla, el punto P va a ser la intersección de dicha recta con la elipse. Ese punto P, ese punto de intersección, va a ser el centro de una circunferencia que cumple con dos condiciones. Por un lado va a ser tangente a la circunferencia focal y por otro lado va a pasar por F'. Pues este va a ser el ejercicio de tangencias que tenemos que resolver para poder hallar el cuadrado inscrito en la elipse que me piden. Y lo vamos a resolver por potencias. En primer lugar, vamos a dibujar el eje radical de las dos circunferencias tangentes, que va a ser la recta tangente en el punto T, esa tangente común a las dos. Por otro lado, vamos a dibujar otro eje radical, el del haz de circunferencias que tienen centro en R, en la diagonal, y aparte pasan por F'. El haz de estas circunferencias va a ser una perpendicular desde F' a la recta diagonal. Estos dos ejes radicales, como veis, se van a cortar en el que va a ser el centro radical. Pues bien, este es el proceso aproximado que vamos a seguir para resolver este ejercicio y hallar el punto P. Una vez que hemos hallado el punto P, va a ser muy sencillo pasarlo a las otras diagonales, es decir, hallar los otros 3 vértices del cuadrado, dibujando la otra diagonal y dibujando esa circunferencia que veis, como podéis observar, hallamos los otros 3 vértices restantes del cuadrado buscado. Pues bien, una vez que tenemos claro todos estos conceptos, nos vamos a ir a comenzar el ejercicio. Dejamos el esquema en la parte superior derecha y arrancamos. El primer paso va a ser tomar con el compás, tal y como veis, la medida de medio eje mayor. Esa medida la llamamos con la letra A minúscula. Con esa medida y centro en uno de los extremos del eje menor, por ejemplo, el punto C, vamos a dibujar un arco con el que vamos a hallar los focos de la elipse. Ese arco corta al eje mayor en los que van a ser F y F', los dos focos de nuestra elipse. El siguiente paso va a ser dibujar la circunferencia focal. Esta circunferencia tiene como radio el eje mayor completo, así que lo tomamos, como veis, con el compás. El eje AB. A este eje mayor se le llama 2A, tal y como veis en la pantalla. Pues bien, con este radio y centro
en F, vamos a dibujar la circunferencia focal o el tramo que nos cabe en la pantalla, que va a ser más que suficiente para resolver el ejercicio. Dibujamos esa circunferencia focal, la nombramos CF, tal y como veis en la pantalla, y a continuación vamos a dibujar la primera de las diagonales, formando 45 grados con el eje AB. Dibujamos una recta que pasa por el centro de la elipse y que llamamos con la letra R. Como veis, acotamos los 45 grados. A continuación vamos a dibujar el primero de los ejes radicales, el del haz de circunferencias corradicales que tienen centro en R y pasan por F', que como veis va a ser una perpendicular desde F' a R. La llamamos ER2. El siguiente paso va a ser hallar un punto cualquiera de la recta R. Y lo llamamos O'. Vamos a dibujar una circunferencia cualquiera de ese haz de circunferencias corradicales que estábamos hablando. Hacemos centro en O', abrimos hasta F' y dibujamos la circunferencia. Tenemos que asegurarnos de que esta circunferencia vaya a cortar a la circunferencia focal. Esto sí que es importante. Que como veis, en este caso la corta en esos dos puntos que nombramos 1 y 2. Por esos dos puntos va a pasar el segundo eje radical, ER1, que lo dibujamos tal y como veis en la pantalla. Y que va a cortar al anterior eje radical en el que va a ser el centro radical de nuestro ejercicio. El siguiente paso va a ser dibujar las rectas tangentes desde el centro radical a la circunferencia focal. Para ello, en primer lugar, unimos el centro radical con el centro de la circunferencia focal, es decir, el foco F. El siguiente paso va a ser hallar el punto medio de dicho segmento FCR, con un radio mayor a la mitad de dicho segmento y centro en F, dibujamos, como veis, dos arcos por encima y por debajo del segmento. A continuación, con centro en el centro radical y el mismo radio de antes, vamos a dibujar otros dos arcos que cortan a los anteriores en dos puntos que van a pertenecer a la mediatriz buscada. Ahí tenéis los dos puntos de intersección por donde pasa la mediatriz. No vamos a dibujar la mediatriz completa, ya que únicamente necesitamos el punto medio. Así que nos sobra con esos tres tramos que veis. Lo llamamos con la letra M. M va a ser el centro de una circunferencia que va a pasar por el centro radical y por F. Una circunferencia arco capaz de 90 que me va a ayudar a calcular el punto de tangencia en la circunferencia focal. Esta circunferencia corta a la focal en un punto que llamamos con la letra T. Ese va a ser el punto de tangencia del esquema. Uniendo F con el punto de tangencia, dibujamos un segmento que va a cortar a la recta R en el punto P. El punto P va a ser el primer vértice del cuadrado buscado, la intersección de la recta R con la elipse. Ya tenemos casi todo el ejercicio terminado, la parte más difícil, porque lo que nos queda es muy sencillo. Vamos a dibujar la segunda de las diagonales, que forma 45 grados en el otro sentido, o lo que es lo mismo, paralela a ER2. Marcamos, como veis, el paralelismo y a continuación, con el compás, haciendo centro en el centro de la elipse y tomando un radio hasta el punto P, dibujamos la circunferencia con la que vamos a obtener los otros tres vértices del cuadrado buscados, Q, R y S.
Pues ya tenemos los vértices. El siguiente paso ya va a ser con una línea más gruesa dibujar dicho cuadrado. Uniendo S con P, R con Q, S con R, y Q con P. Ahí tenéis el cuadrado dibujado. Si superponemos, como veis, la curva de la elipse, podemos comprobar cómo los vértices del cuadrado coinciden con la curva. Ahí tendríamos el ejercicio terminado, cuadrado inscrito en una elipse definida por sus dos ejes. Espero que lo hayáis comprendido bien, que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo.